Sí, es preocupante. Pues cuando ustedes sigan, ahí está la tía Freddy. Buenos días, pues nosotros tenemos el tema de osteografía abdominal, nuestro grupo, los interesantes. Pues primero, como para ir conociendo la osteografía, primero tenemos que conocer los órganos abdominales, pues que están señalados acá: el esófago, el estómago, el hígado, la esclavitud, el intestino grueso, el intestino delgado, páncreas y el recto. Para esta exposición pues es necesario saber qué es la aorta, de sus principales segmentos. Entonces pues la aorta es la principal arteria del cuerpo, nace del ventrículo izquierdo, cumple la función de transportar sangre oxigenada y todas las arterias son ramas de la aorta, excepto la arteria pulmonar, la cual nace del ventrículo derecho, que es la única que lleva sangre desoxigenada con dióxido de carbono y luego la transforma en oxígeno de pulmones. Los segmentos de la aorta son el callo aórtico, la aorta torácica y la aorta abdominal, que ahorita los vamos a... ¿Callo aórtico qué? Callo aórtico, aorta torácica y aorta abdominal. Estos son los segmentos de la arteria aorta, ¿no? Bueno, acá podemos verlo, el callo de la aorta, esta sería la aorta torácica y la abdominal. Las arterias carótidas comunes, la arteria ascendente, el tronco celíaco, y acá tenemos unas divisiones del tronco celíaco, ahorita lo vamos a diseminar. Ahí están los colores. Se dan cuenta que hay un color más oscuro que el otro. Donde está la división del oscuro y el claro es la división de la arteria torácica y la arteria abdominal, que se origina más o menos a nivel de T11, T12. Bueno, continúo. La arteria abdominal comienza a la altura del músculo del diafragma, junto al borde inferior del cuerpo de la T12 y termina en las arterias ilíacas comunes a nivel de L4. Tiene ramas durante su descendencia y se divide de la siguiente manera. Arteria celíaca o tronco celíaco, su origen en la cara anterior de la aorta entre la T12 y la L1, se divide a su vez en arteria gástrica izquierda que irriga el estómago y el esófago, arteria esplénica que irriga el vaso y arteria hepática común que irriga estómago, páncreas, duodeno, hígado, vesícula biliar y epiflor mayor. Pues acá podemos observar que la arteria, la esplénica es la principal arteria que irriga el vaso, ¿sí? Vale, ahora un segundito. ¿Profe, necesitan cambiar el cable? Pues ya aquí cuadraron uno, entonces. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Sí? Se descarga el Vos loco. Pero, bueno, sí. Pero ya lo saben. Pero no alcanza. Ahora, sí, conmigo. Está bien, disculpe. Venga. Bueno, entonces tenemos la segmentación del tronco celíaco, que es la arteria esplénica que irriga el vaso. Acá podemos observar por detrás del riñón. Podemos observar el estómago. ¿Cómo es? No, por detrás del estómago. La hepática común que viene irrigando el hígado y la escleria gástrica que va hacia el estómago. ¿Cuáles son las tres ramas del tronco celíaco? Esplénica, hepática y gástrica. Gástrica hepopleica, se conoce más, ¿no? Pero Gástrica común izquierda. ¿dime? Gástrica común izquierda. Arteria mesentérica superior también tiene su origen en la cara anterior de la aorta y se divide a su vez en la arteria cólica derecha superior e inferior, arterias aleares, arterias yeyunales, arterias pancreático-duodenales, arteria cólica media y arteria ileocólica. Y acá podemos ver arterias yeyunales, la cólica derecha, cólica media, pancreático-duodenal inferior izquierda, la inferior derecha, ileocólica y la cólica. Esa se divide en qué nivel de
Está por debajo del tronco celíaco. El tronco celíaco está a nivel de T12, esta está a nivel de L1. Bueno, espérate, órale, que creo que no han copiado todo. Pues sí. Pero como nos vamos a volver rápido. Esto lo vamos a esperar con Señorita Bastidas, por favor, estamos en exposición. La señorita López también. Podemos observar las arterias renales. Esas son las dos arterias renales y la arteria mesentérica superior. Posteriormente, pues la aorta, sus segmentos, a nivel torácico y a nivel abdominal, sus desembocaduras de las arterias ilíacas. Devuelve tu mano. Se dan cuenta que la arteria mesentérica superior se desprende a nivel de L1. Ahí la acaba de nombrar el señor Rodríguez. Las arterias renales pueden estar dependiendo a nivel de T12 o de L1, dependiendo de la altura en la que se encuentra el riñón. Acuérdense que hay riñones que a veces están más arriba o riñones que están más abajo. Se sabe que la ubicación está entre T11, T12 y T3, L4, que normalmente el riñón izquierdo se encuentra más arriba que el riñón derecho. Pero vea que en esta imagen se ve más arriba el derecho que el izquierdo, y es una variante anatómica normal. No hay ningún inconveniente. Dense cuenta que en lo que ellos escriben ahí, dicen que las arterias renales se encuentran aproximadamente a la mitad superior del cuerpo de la vértebra L12, pero las que están pintando ahí están a nivel de L1 y casi L2. Entonces, eso depende de la ubicación de los riñones como tal. De ahí la importancia de realizar un mapeo antes de selectivizar la arteria que vamos a trabajar. ¿Cuál es el mapeo? Hacer una imagen de la aorta completa para poder ver a qué altura de la aorta se bifurca cada vaso, para poderlo selectivizar básicamente. Es decir, hacen un mapeo de la arteria aorta, que es esta, y el mapeo es esto: ver de dónde se desprende cada una de las arterias para selectivizar justo a la altura de la vértebra en la que se encuentra dicha arteria. Porque si se van a ciegas, se supone que estas están a nivel de T12, pero mira que en este caso están más abajo, mucho más abajo, están terminando el L1. Esta es la renal izquierda y esta es la renal derecha. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre el médico radiólogo o el médico intervencionista que realiza el procedimiento realiza un mapeo para ubicación de la estructura que va a selectivizar. ¿Listo? Quiero que quede claro eso para que ustedes más o menos sepan cómo es que se realiza una arteriografía selectiva. Si es una arteriografía normal, abdominal general, hacen el mapeo nada más y con eso tienen. Pero por lo general, cuando nos solicitan una arteriografía de abdomen, debemos hacer el mapeo y se selectiviza una de las arterias que es la que quieren estudiar directamente. Llámese arteriografía renal, llámese arteriografía hepática, celíaca, la que sea. Bueno, pero quiero que quede claro eso para que no haya ningún inconveniente, y que cuando ustedes lleguen a los sitios de rotación o cuando lleguen a trabajar en este campo, más o menos tengan una noción de cómo se realiza el procedimiento. ¿Listo? Continúo. Entonces, arterias gonadales o genitales que nacen en la cara anterior de la aorta, debajo de las arterias renales. En la mujer las conocemos como ováricas y están destinadas en los ovarios y en las trompas, y en los hombres como testicular o espermática, que están en el testículo. Entonces vemos la aorta, las ováricas o testiculares, eso ya sería el mente, y estas son las arterias ilíacas. Ilíaco común. Señorita Fuentes, ¿cómo se llama
la unión entre la arteria y aorta y las ilíacas. Esa Y invertida que se forma ahí. Eso es lo que conocemos como la bifurcación ilíaca. Es la parte terminal de la aorta y se bifurca para la división de las dos arterias ilíacas. Si quieres devolver las dos. Esas dos pláticas que esa es la bifurcación. Yo conozco bifurcación. A veces los médicos dicen, no, céntreme el rayo en la bifurcación. Entonces ustedes no deben estar perdidos, ya deben saber que se están centrando justo a nivel de L4, L5, que es donde se encuentra esa bifurcación. La división de la arteria aorta para alimentar las ilíacas, derecha e izquierda. Bueno, continúa. Hablamos de la arteria mesentérica inferior, que es la arteria que riega el intestino grueso. Sus componentes, la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, la arteria marginal, mesentérica superior y posteriormente la arteria mesentérica inferior. ¿Pueden explicar eso porque no entendí? Pues ahí vemos las arterias, pues la mesentérica superior, que es la que irriga el intestino delgado, y la arteria mesentérica inferior, que es la que irriga el intestino grueso. No necesariamente cada una irriga cada parte. La arteria mesentérica superior en su gran mayoría irriga el intestino delgado, pero también irriga parte del colon. La parte derecha del colon es irrigada por la arteria mesentérica superior, parte del ciego, parte del colon ascendente y parte del transverso. Por eso tenemos aquí la arteria mesentérica superior y si se dan cuenta hay vasos, la hidrocólica, miren, la cólica derecha, la cólica media, quiere decir que está irrigando a esta parte del colon. Bueno, es mesentérica superior, intestino delgado y parte derecha del colon, mesentérica inferior, parte izquierda del colon y también irriga a algunas partes del intestino delgado. La parte distal, la parte del ilium caudal, es dominada por la arteria mesentérica inferior. ¿Les expliqué claro eso? No quiere decir que la superior irriga eso y la inferior eso, no. Ambas irrigan tanto al colon como al intestino delgado. Bueno, continúa. Disculpe que yo haga esas intervenciones, pero es que hay que quedar, tengo que quedar aclarado desde el comienzo ese tema. Bueno, profe, ¿será que nos puede repetir las ramas del tronco celíaco? Las ramas del tronco celíaco son la hepática, arteria hepática, arteria esplénica y la gástrica hipopleica o gástrica común. Señor Rodríguez, por favor. Bueno. Seguimos con las arterias ilíacas. Van a profundizar un poco más con respecto a todos los vasos que irrigan cada una de las mesentéricas, ¿o no? Es que son arterias pues, como las principales y pues ahí es donde se hace el método de señal digestivo. Es importante. ¿Cómo así? Explícame. Pues en la arteria, pues ya como nos vemos en la arteria externa pues, derecha, que es la más común, que es donde se hace el mapeo. Entonces pues es importante, ¿no? Porque desde ahí pues podemos ver el recorrido de todas las arterias. Arterias ilíacas. Se ven en la onda y continúan las arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, a nivel de L4. Las ramas son la arteria ilíaca externa. Si vuelven a hacer ruido como están haciendo, todo el grupo se va a ver perjudicado. Las ramas son la arteria ilíaca externa, que irriga la mayor parte del miembro inferior, que la vemos acá, y la arteria ilíaca interna, que irriga
irriga la pelvis y el peroné y la región glútea. El peroné no, el periné. El periné. Ojo. Una cosa es el periné y otra el peroné, ¿no? ¿Qué es el periné, señor Rodríguez? Ah, no, usted tiene compañeros de grupo. Caterín Velázquez, ¿estás poniendo? Juan Pablo Méndez, ¿no vino? Eric Maecha. Hugo. Devuelve la ¿no? ¿Nada? Señor Rodríguez. Pues la zona del periné es la zona pélvica. Vean, lo que les dije desde el comienzo cuando empezamos a hacer las exposiciones, si yo coloco un término, debo saber de qué estoy hablando, porque si no quedo perdido y quedan perdidos los demás, si no saben. Y si quedan perdidos, obviamente tienen que preguntar qué es. Muchas veces los compañeros que están sentados no se atreven a hacer preguntas porque piensan, hijo de madre, ¿qué tal que le haga la pregunta y lo raja? Entonces a mí me gusta estar pendiente de eso, por eso. Porque es que hay términos que si no los aclaramos, vamos a quedar desubicados. Pilas con eso. Continúo. Pues acá vemos una imagen de la visión general de la aorta abdominal, donde podemos ver el tronco ciliaco, sus segmentaciones, la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la esténica, el vaso, pues la arteria que irriga la arteria esplénica que irriga el vaso, las arterias renales, izquierda y derecha, arterias gonadales, las arterias ilíacas externas, la mesentérica superior. Las arterias ilíacas comunes, ¿no? Se llaman en la parte de arriba. Y ya ahí se bifurcan en interna y externa. Entonces aquí ya vamos a empezar a hablar de arteriografía abdominal, que es también llamada angiografía. Es una imagen radiográfica de los vasos sanguíneos y se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo a los órganos del abdomen, como el hígado y el vaso, para administrar medicamentos en las estructuras del abdomen, para tratar el cáncer o hemorragias. Les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre arteriografía y angiografía? El grupo que está exponiendo. Arteriografía es pues de las arterias y angiografía de las venas. Señorita Fuentes, ¿estás de acuerdo? Ojo con lo que acabas de decir y ahí sí está en barras peor. Venas es plebografía. Ojo. Silencio. Señorita Lote. Angio significa. Coméntenos a todos, a ver, cuéntenos. Ella estaba diciendo que angiografía y arteriografía es lo mismo. En sentidos generales, sí y no. Eso es para evaluar vasos. Lo que pasa es que a veces, y hay libros que dicen que angiografía y arteriografía es lo mismo. Por eso le digo, puede ser sí generalizando, pero en otros libros aparece que la angiografía es el estudio del sistema vascular, es decir, tanto de arterias como de venas. La angiografía. La angiografía. Tanto arterias como venas. Lo que pasa es que sucede lo mismo que sucede en las histografías. Acuerda que le decía que los médicos nombran mal los estudios y uno ya sabe qué debe hacer. Y cuando piden angiografía uno se va más por el lado de arteriografía, pero debería hacer un mapeo tanto arterial como venoso. Y hay arteriografías en las que se hacen los dos mapeos.
básicamente en las cerebrales, que es la más fácil de hacer. Se hace la fase arterial, fase capilar y fase tardía o venosa. Mientras que el abdominal sería más complejo de hacerlo, porque tiene más irrigación de vasos. Entonces, podemos dejar que angiografía es vascular, arteriografía, arterias, y flebografía, venas. Pero si nos piden un estudio angiográfico de abdomen, sabemos que es una arteriografía de abdomen. Como tal, ¿listo? Sirve también para detectar anomalías en los vasos sanguíneos y órganos abdominales como aneurismas, estenosis o vasoespasmos, malformaciones arteriovenosas y trombosis. El medio de contraste que utilizamos para este estudio es hidrosoluble de iodo no iónico, y pues esta cantidad es como pues varía, ¿no? Varía en cada establecimiento, de 50 a 60 cc. ¿En qué sentido varía? Explícanos eso. Pues varía en la cantidad, porque digamos en un hospital puede ser de 1 miligramo por 1 kilogramo. Por ejemplo, para realizar el vaso para hacer una arteriografía esplénica, ¿qué cantidad de medios se nos da? Señorita Fuentes. Señor Laecha. Hugo. Profe, pues si le traemos esplénica, Por eso yo les decía que hay que tener en cuenta lo que se está haciendo. Para hacer una arteria selectiva de cualquier parte del cuerpo, primero se hace el mapeo. La arteria aorta es la arteria más gruesa del cuerpo. Y esa arteria consume mucho medio para poderla llenar bien. Entonces, para el mapeo de la arteria aorta abdominal, utilizamos de 50 a 60 cc de medio de contraste. Una vez hemos observado a qué altura se encuentra la entrada de la arteria que vamos a selectivizar, y les acabo de preguntar puntualmente la esplénica, que está dependiendo del tronco celíaco, selectivizamos la arteria y ya el medio de contraste que coloca es mínimo. Con 8 o 10 cc se estudia la arteria sin ningún problema, ya selectivizada. Igual sucede con las demás arterias. La renal, con 6-8 cc podemos estudiar la arteria renal si está selectivizada. La hepática, 8 o 10 cc. Y así cada una de las arterias del cuerpo que necesitemos. Una vez selectivizada se necesita muy poco medio de contraste, pero al hacer el mapeo se necesita más medio para poder hacer una pintura completa del sistema vascular de esa estructura que estamos estudiando. Entonces queda más o menos aclarado. Por ejemplo, el cerebral, igual. Cerebral, para hacer el mapeo lo hacemos desde la arteria común, de la arteria carótida común. Hacemos el disparo y pintamos arriba. Ahí necesitamos unos 20-25 cc para hacer el mapeo. Pero una vez que selectivizamos el vaso con 6-8 cc, realizamos la arteria como tal, o estudiamos la arteria selectiva. Y así sucede en cada una de las porciones del cuerpo. Bueno, en miembros inferiores igual. Se hace un mapeo que se hace desde la bifurcación y se hace el disparo para ver qué arteria es la que necesitamos selectivizar. Y una vez sabemos que la arteria que se desprende, por ejemplo, del tronco tibio peronero, llegamos hasta allá con el catéter y entonces ya con 6 u 8 cc podemos estudiar esa arteria. Así es sencillo. Entonces, quiero que quede claro para que no haya inconveniente si
ustedes llegan a rotar a un sitio o si llegan a trabajar a un sitio y el médico les dice alisten el medio de contraste, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Va a hacer mapeo? De 50 a 60. A ver, yo mi chica, ¿cómo así? ¿Sabes? Pero diré, no, alisten el medio de contraste y ustedes van y llevan una cosita. Y no sabe si pagarlo en una jeringa de 50, en una jeringa de 10, si lo van a meter en el inyector automático. Señora, Porque siempre se hace mapeo. es lo mejor, excepto que ya al paciente se le hayan hecho estudios previos, se le ha hecho una arteriografía anterior y ya este sea un control, ya se sabe a qué altura está, porque ya al paciente le han hecho previamente un mapeo en la anterior arteriografía. Entonces simplemente se van directamente al paso que es, porque ya saben cómo es el mapeo que tienen. Saben que la arteria mesentérica superior está en ese paciente a nivel de T2-L1. Entonces ya saben que llegan directamente allá. Pero si no tienen un mapeo, es mejor realizarse. Sí, siempre es mejor hacerlo porque igual. Por lo general lo hacen los médicos, por lo general. Ahora, algunos no hacen un mapeo compacto de hacer imágenes de mapeo. Entonces no introducen 50 cc, introducen apenas 15 o 20, haciendo el disparo y controlando con fluoroscopio. Entonces ellos hacen el disparo y ven hacia qué lado cogen el medio de contraste para irrigar hacia la arteria que necesitamos selectivizar. Sin embargo, puede llegar a confusión. Entonces lo mejor es hacer el mapeo para tener una imagen física en la cual nos podamos basar. ¿Listo? Porque a veces acuérdense que las arterias y las venas hacen tortuosidades, es decir, hacen curvitas, no son rectas, no son, hacen curvas. Entonces, a veces hay una curvita para ingresar a la arteria selectiva. Ahí el médico tiene que fijarse qué curvita es la que hace. Si hace un disparo directo con fluoroscopia y de pronto no se alcanza a dar cuenta que hay una curvita, al introducir el catéter puede tener problemas. Mientras que si tiene el mapeo, él sabe que hay una tortuosidad y hace el torque con el catéter para llegar a esa zona. Es básicamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos visto? ¿Está más o menos todo clarificado? Bueno, continúa. Están hablando del contraste. Pues el medio de contraste que se usa es hidrosoluble iodo iónico y pues una cantidad de 50 centavos. ¿Cuánto les pagaron por hacer la publicidad? No, ese es uno de los medios de contraste que utilizan, ¿no? Puede ser el OptiRay, puede ser el Celebrix, hay muchos medios de contraste hidrosolubles no iónicos en el mercado y pues obviamente cada hospital se casa con se casa con una casa comercial y hacen negocio. Entonces obviamente al comprar un mayor número de ampollas, pues tengo un menor costo y eso es como hacen la venta de estos productos. Bueno, ¿cómo se realiza este examen? Entonces, para una angiografía abdominal no se puede obtener a través de la arteria grande, como puede ser la arteria ilíaca derecha. Y una vez que se ha obtenido el acceso intravenoso, se inyecta el medio de contraste y se toman unas radiografías para que muestre como el flujo sanguíneo de los vasos capilares, venosos, arterias y el flujo sanguíneo de la zona. Debido al desarrollo y avances de los procedimientos de diagnóstico como la tomografía computerizada y la ultrasonido de la angiografía abdominal se utiliza menos que algunos años. Pues ya por la tecnología y todo eso, entonces ya la arteriografía casi no se utiliza y se utilizan otros procedimientos como la tomografía o ultrasonido. Los riesgos del procedimiento. Para un momentico, pasa la señorita Fuentes a seguir exponiendo un ratito. Y ya están cansados, el tema es largo. Y pasa el señor Hugo. ¿Hugo dijo la tama? No.
que tiene que hacer. Bueno, entonces los riesgos del procedimiento, pues como siempre sabemos, si se sospecha de embarazo se debe informar al médico, ya que la exposición de la radiación pues, puede provocar defectos de nacimiento, también pues reacción alérgica. ¿Cómo así provocar defectos de nacimiento? Pues si pues, está en embarazo pues, por la radiación, puede terminar, no sé, la Es que provocar defectos de nacimiento suena feo, ¿sí? Malformaciones, ¿no? Malformaciones en el feto. Bueno, entonces Porque malformaciones. es que provocar defectos de nacimiento se lo puede tomar por el lado de que a la señora se le puede descuadrar la pelvis cuando nazca el niño, ¿ves? Por ejemplo. Y ahí se están refiriendo más a los problemas que puede causar en el feto, ¿no? Entonces, pila, me cambian ese pedazo. También pues la reacción alérgica al medio de contraste, los pacientes con insuficiencia renal u otros problemas renales deben ser informados al médico, y hemorragia como consecuencia de la punción de un vaso sanguíneo. Ahí nos dice al médico. Antes del procedimiento, pues lo que se le debe advertir al paciente, se acelera advertir al paciente sobre lo que se le va a hacer en ese momento, sobre el procedimiento. Aparte de eso, tiene que tener un ayuno y tiene que firmar el consentimiento del examen que se le va a realizar. Durante el procedimiento, pues es casi como en todos los exámenes que se hacen, o sea, el paciente tiene que retirarse la ropa, al paciente le va a dar una bata, se le pedirá que antes de eso tiene que ir al baño para poder hacer el examen. O sea, es como parecido a lo cuando uno le va a hacer una histerosalpingografía al paciente. ¿A qué tiene que ir al baño? ¿Cómo? A vaciar la vejiga. Tiene que desocupar. ¿Por qué motivo? Porque como se le coloca harto medio cuando se hace el mapeo, y acuérdense que el medio de contraste se elimina casi de inmediato por vía renal. Entonces, a veces, si la vejiga está llena, el medio de contraste causa más sensación de hacer chichi. Y si está llena y le llenamos con medio de contraste, pues obviamente el paciente no va a aguantar y nos puede orinar ahí en la cama. Entonces, lo mejor es que se le ocupe la vejiga con el fin de que no haya ningún inconveniente en ese sentido. Entonces, es como una preparación, vejiga. Pues, como una precaución más que preparación. Bueno, el paciente obviamente se va a colocar sobre encima de la mesa de rayos X. Por vía intravenosa, 4 se le inserta en el brazo o en la mano. No, pues que la serie de radiografías que se hacen ya cuando se inyecta el medio de contraste, ¿se hace solo en una parte o se hace seguimiento de la arteria que se hace? Cuando se hace el mapeo, se centra en una parte específica dependiendo de la arteria que se vaya a estudiar. Y cuando se selectiviza la arteria, se hace el centraje de la fluoroscopia en el sitio de ubicación de la estructura anatómica que vamos a estudiar. Si es la hepática, pues obviamente no vamos a centrar el rayo al lado izquierdo, sino al lado derecho, porque el hígado está al lado derecho, excepto que el paciente tenga un situs inverso, ya cambia la cosa. Situs inverso eso es como, ¿qué les dijera yo? El paciente tiene todos los órganos invertidos. Es decir, el hígado no queda al lado derecho ni al lado izquierdo, el vaso queda al lado derecho, se invierten todos los órganos. El corazón, obviamente, la parte izquierda queda hacia el lado derecho. Se ve a nivel de todo el cuerpo humano un cambio de posicionamiento de los órganos en cuanto a hemisferio se refiere. Entonces eso es lo que llamamos situs inverso. O a veces encontramos solo una dextrocardia, que la dextrocardia es inverso
el corazón, pero los demás órganos se encuentran bien. En el situs inversus del estómago queda al lado derecho, todos invierten. Hay inversión de todos los órganos del cuerpo. Bueno, entonces es una variante anatómica que es considerada normal, pero que no es común. Así es sencillo, son muy pocos los pacientes en el mundo que tienen esa variante anatómica de que los órganos estén invertidos, y se llama situs inversus. Bueno, entonces normalmente la arteria se selectiviza y el rayo se centra justo en el órgano que estamos estudiando. Si sabemos que está en la porción superior del abdomen, pues nos vamos a la porción superior del abdomen. Si estamos estudiando las venas pélvicas, pues nos vamos a la porción inferior del abdomen. Si estamos estudiando el lado derecho de la arteria ilíaca común, nos vamos al lado derecho, que es la izquierda. Centramos donde estemos haciendo el procedimiento como tal. Bueno, continúa. ¿Qué va a respuesta? Por vía su respuesta, su pregunta. Se coloca el catéter en la arteria femoral o en el brazo y se le hace una fluoroscopia para ubicar en qué parte del abdomen se encuentra el catéter. Se administra el medio de contraste. Después de que se aplique el medio de contraste, se inyecta y se toman dos imágenes. Una es para observar la arteria, ¿qué es el segmento? Una de estas es para la primera serie que se toma de rayo X, es para ver las arterias, y la segunda es para ver el flujo sanguíneo o capilar venoso. Una vez que que la información es suficiente, que se haya obtenido el catéter, después de eso se le quita el catéter y se hace presión en la arteria para que evite la salida de sangre. Vea que ahí sin querer queriendo, Hugo nos está diciendo lo que es el angiograma. Y se toma la primera serie mostrando arterias y la segunda viendo capilares y venosos. No en todos los procedimientos se realiza, porque normalmente cuando nos solicitan arteriografía, pues es arteriografía. Si nos piden angiografía, por lo general hacemos la misma arteriografía, excepto que estén buscando una malformación arteriovenosa y se quiera ver placas tardías o imágenes tardías de la zona que se está estudiando. Entonces se le hacen las dos series. Bueno. Ya después del procedimiento se hace el traslado a la sala de recuperación y observación. Se debe mantener extendida durante 12 horas la pierna o el brazo donde se colocó el catéter, y después de esto el paciente bebe muchísimo líquido. Básicamente es para ayudar a eliminar rápidamente el medio de contraste, ¿no? Porque a pesar de que se supone que no causa ningún problema, es un medio de contraste con productos químicos que pueden llegar a ser tóxicos. Así de sencillo. Pero la angiografía renal es el estudio radiológico que se realiza para visualizar directamente el sistema renal mediante la inyección de material de contraste no soluble no iónico. Se le hace una fluoroscopía demostrando las películas radiográficas que han sido expuestas durante el paso de material de contraste en regiones de interés. Entonces se realiza pues para ver si hay tumoraciones, obstrucciones, también para alinear el funcionamiento del riñón, traumatismos, trombosis, cuando es donante del riñón. Cuando el paciente va a donar un riñón, se le hace el procedimiento arteriográfico para ver cómo está el riñón en toda su extensión. Porque acuérdense que una persona puede vivir con un riñón nada más. Los riñones trabajan a un 30-40% de su capacidad. Entonces, los dos riñones utilizan apenas muy poca capacidad. Con un solo riñón puede trabajar un organismo. El problema es que hay que tenerle más cuidado cuando es un solo riñón, ¿no? Entonces, al paciente que va a donar le hacen varios estudios previos para saber si sí puede vivir con un riñón y para saber cómo se encuentra el riñón que va a donar. Así de sencillo. Profe, ahí cuando le extraen el riñón también le extraen el uréter. Por lo general hacen una extracción completa. Bueno, las contraindicaciones son
pacientes alérgicos a productos yodados, pacientes con insuficiencia renal, como lo habíamos dicho antes, pacientes con insuficiencia hepática, con problemas de coagulación y pacientes con mieloma. El medio de contraste que se utiliza, ya lo he dicho antes, que es un hidrosoluble yodado biónico al 75. Yodado no iónico. No iónico. Ojo. Sí. No iónico, corrigen eso también. De 10 a 12 meses. Pues las complicaciones o reacciones adversas pueden ser la urticaria, las náuseas, vómito, un edema, una taquicardia, arritmia cardíaca o arritmia respiratoria. Entonces, la preparación del paciente, antes del estudio se le da al paciente un jugo de naranja, que son pues 4 horas antes. Debe estar rasurado en la región inguinal. Antes de la punción se le inyectará una ampolla de Valium, que no sé qué es. Ojo con las tildes, ¿no? Ustedes son muy dados a no colocar tildes ni en mayúscula ni en minúscula. Y cuando tienen dudas, colocan todo en mayúscula para que no colocar tildes, ¿no? Y ahora la mayúscula es tilde. Entonces, cuidado. Preparación, región, función, inyectará, todas esas palabras llevan tilde. Pondrá, posición, región, diabetes. Ojo, como me van a enviar los trabajos, necesito que lo corrijan para que envíen con los ya. Se le colocará una ampolla de Valium de SC, que es un sedante Anticonvulsional. Se pondrá al paciente en posición presentada en la región renal y el paciente diabético no puede estar en ayuno mucho tiempo. El equipo de arteriografía, aguja cobre, dilatadores, guías de acero y catéteres de varios calibres, jabón yodado, turuntas de grasa, bisturí, pinzas de transferencia, anestesia local, solución salina, medio de contraste no iónico, algunos número 18 y pues las salinas. El procedimiento de la arteriografía renal tiene 2 etapas. La selectiva, que es la arteriografía del riñón afectado introduciendo un catéter al riñón, derecho o izquierdo. Sí. La inyección se hace manualmente utilizando 10 cc de medio de contraste. El catéter es pequeño y posee un orificio en la punta. Y en el octograma se cambia el catéter utilizando un calibre más grueso con varios orificios en la punta y laterales. ¿Pero qué catéteres se utilizan? Pues dice que el número 18. Acuérdense que decíamos que para la ortograma se utiliza el pigtail, el multipropósito, y para la selectiva se utiliza uno específico para la arteria renal, que puede ser un... hay médicos que usan los HH para las renales, no es muy común usarlo porque se usa más para cerebrales. Se usa el multipropósito pequeño para poder selectivizar la arteria como tal. El método que se utiliza es el de Seldinger por una punción con aguja en la arteria femoral, lo cual permite meter una guía hasta el sitio deseado y por ende introducir el catéter hasta la lesión. Todo estudio de arteriografía renal se comienza con el catéter selectivo. La segunda fase es hacer una inyección de la aorta a través de las arterias abdominales. La rutina que siempre maneja es la APA abdominal simple. Para las inyecciones manuales, secuencias serán 3 placas durante 2 segundos, una placa durante el tercer segundo y 2 placas segundo durante 6 segundos. 2 placas por segundo durante 6 segundos, o sea, 12 placas. Esto es relativo, esa rutina se utilizaba antes, ahora pues como los equipos ya son modernos, es más fácil obtener varias imágenes y después se escogen las imágenes que se necesiten en realidad para imprimirlas
O en algunos casos ya como se están utilizando ya CD, se están enviando los estudios en CD, envían todas las imágenes sin ningún inconveniente. Esto se sabe básicamente porque como las placas son siempre costosas, pues entre menos material se usara, mucho mejor. Entonces se hacían 15, 20 imágenes y se imprimían las 15, 20 imágenes en un acetato nada más, o en 2 acetatos para que no quedara tan recargada, para no gastar o no consumir mucho material. En la antigüedad se hacía una placa por cada toma. Entonces a veces en una arteriografía se utilizaban hasta 80 placas. Era un gasto bastante fuerte. Debido a que se ha ido mejorando la tecnología, pues obviamente ya en este momento casi ni se imprime en placa. Ya todo va o en papel o en CD. Para ortograma se hacen 2 placas durante 2 segundos o una placa durante 2 segundos. Vamos a ver esto, la irrigación arterial del estómago. Pues es como un resumen de lo que habíamos visto al comienzo. No sé si sea necesario señalar, igual ahí están las partes señaladas. Es como un recuento de lo anterior. Igual como esa información les va a llegar al correo, no hay problema. Ese es el drenaje venoso del del estómago también. Esto es una bibliografía del eje celíaco. Pues acá están todas sus partes, no sé si sea necesario señalarlas o igual de llegar al correo. Pues ya me las pueden enviar. Los grupos que ya tuvieron que haberlas enviado, que no las han enviado. Nada más un grupo lo envió. Señor Maecha, ¿cuáles son las piezas que componen el tronco celíaco? Silencio. La gástrica, la hepática y está la esplénica. Continúo. Ahí ya las acabas de decir, entonces no hay problema. Sí, las damos. La irrigación arterial del duodeno. La geografía de la arteria mesentérica superior. Estas son las ramas de la arteria mesentérica superior. Que ya no las has dicho al comienzo, ¿no? Sin embargo, ahorita las recalcamos bien. Esta es una geografía de la arteria mesentérica inferior. De la mesentérica inferior. Esta es la indicación arterial del páncreas. Sistema venoso portal. Anastomosis portosistémica. Señor Maecha, ¿qué es una anastomosis? Le pregunto a él porque él es parte del grupo que está exponiendo, ¿no? No es porque la tenga montada. Señor Rodríguez. Señorita Fuentes. Señor Ramírez. A ver, señor Rodríguez, cuéntenos. Luis Sánchez, profe. ¿Ah? Luis Sánchez. Ah, Sánchez. ¿Me quiere que le cuente, profe? Todo lo que le está hablando ahí que lo tiene encarretado y está aquí. Los dos Sánchez hoy están, pero mejor dicho, volando, ¿no? Volando en la clase.
Anastomosis es como una especie de unión que hace o que se hace en el cuerpo, ya sea para comunicación interna o comunicación externa. Eso es la anastomosis. Ojo, acuérdense que yo les he dicho que cuando estén exponiendo y colocan una palabra, saben de qué se está hablando, que no quedan perdidos y los tumba uno en una cosa tan fácil. Entonces, bueno, es la verdad. ¿Qué patología hay ahí, señorita Fuentes? Estenosis. Señorita Velázquez. Ahí hay una disminución pues, de la aorta a nivel de L3, que es estenosis. No se sabe qué está causando esa imagen. De pronto no sería común ver un defecto de llenamiento, porque cuando se inyecta al medio, la columna de la aorta queda completamente fincada. Se ve que está pasando a las dos arterias ilíacas, lo que quiere decir que no hay una obstrucción completa. Se ve bajar el medio, se ve que está llenando perfecto y está irrigando a cada uno de los vasos, pero en esta zona no hay flujo de medio, está pasando pero muy tenue. Entonces ahí puede uno llegar a pensar que dentro de esa arteria puede haber un trombo que esté causando esa disminución del espacio. Y ya tendríamos que observar la anamnesis del paciente para poder decir si ha tenido dolores abdominales, si está perdiendo fuerza en determinada parte del cuerpo. Que ya dependiendo de la anamnesis uno dice sí, puede ser un trombo, pero sí es llamativo de que no hay un flujo compacto en la arteria aorta como tal. Continúo. Esta es la arteria renal, acá vemos la arteria derecha y la arteria izquierda. Al contrario. Esto, derecha y izquierda. Acá sí podemos ver una estenosis, como lo que estaba hablando el profesor. Esta parte. Una disminución de ese calibre, pero ahí se ve que hay pasos, la otra se veía muy diseminado el paso. Ya, mí está antes y después. Eso es una bolsa que se forma en las paredes de la arteria, ¿no? Y es lo que se conoce como aneurisma, una dilatación de la pared del vaso. Pero es una estenosis. De una arteria renal, un aneurisma gigante, con aneurismas mínimos en las dos arterias ilíacas, ¿no? Miren que las dos ilíacas también están dilatadas en su porción proximal. Todo eso es lo que uno tiene que empezar a ver, a mirar. Y para eso son las imágenes, por eso los llamamos imagenólogos, ¿no? Viene el vaso y aquí se ensancha, viene el vaso y aquí se ensancha, y aquí vuelve a su calibre. Entonces, y este es un gigante aneurisma de la aorta abdominal inferior o distal. Yo no sé quién consultar más. Prenda, Tranquilo que la vamos a enviar a la bueno. Y les dije que les iba a decir básicamente los vasos que se desprenden de cada una de las arterias que acaban de nombrar, ¿no? El tronco ilíaco ya lo hemos visto en el 1000 veces. Está formado por la hepática, la esténica y la gástrica compleja. También conocida como la coronaria estomáquica. La gástrica compleja. Estomáquica. La mesentérica superior que irriga a los vasos del páncreas, del duodeno, del yeyuno, de parte del ilion y del colon derecho. Las iliocólicas, las cólicas
colon ascendente y parte del colon transverso, el colon transverso derecho. La mesentérica inferior, que irriga a la cólica izquierda. Mesentérica izquierda. Mesentérica inferior. ¿En qué se quedó, señor Sánchez? El otro Sánchez. La iliocólica. La iliocólica, el colon derecho, su porción ascendente, y parte del colon transverso, la parte derecha. Coño, o sea, ¿está aburrida la clase? Y la mesentérica inferior, que irriga vasos cólicos izquierdos, parte del colon transverso izquierdo, colon descendente, irriga las arterias sigmoideas, el colon sigmoides, las arterias rectales, la arteria superior rectal. No, es que eso da para pensar muchas cosas, esas vainillas que está viendo. Yo le entendí otra cosa también, y era pornográfico, ¿verdad? Te pregunto. Las muecas son pesadas, ¿no? Y pues básicamente el mapeo, que es el aortograma como tal, para visualizar de dónde se desprende cada una de las arterias, a qué altura se desprende, y poder tener una imagen para orientarme hacia dónde se debe dirigir el catéter. Orientarme o orientar al médico, radiólogo, intervencionista que está realizando el procedimiento, ¿no? Los vine forchando con preguntas, ¿no? Entonces, señorita Fuentes, el señor Maecha, ¿qué pasó? Oye, yo no me puedo confiar de que porque ya expuse una vez no me van a volver a preguntar. ¿Pitas con eso? ¿Alguna pregunta con respecto al tema que acaban de pasar? ¿Alguna duda? No, de las placas. ¿Cuántas placas tienen? Eso es muy relativo. Mira, eso depende del médico que esté trabajando con uno y de la patología que tenga el paciente. Yo no puedo decir ahorita, se imprimen 10, 12, 15, 18, 25 fotos. Eso es imagen o imágenes. Eso es muy relativo, porque si el paciente le realiza el procedimiento y es un procedimiento que es normal, no vamos a necesitar sino 2 o 3 imágenes para demostrar que es normal. Si hay patología, vamos a necesitar más para saber dónde empieza la patología, dónde termina la patología, cómo se comporta la patología. Hay que hacerle fases tardías, fases arteriales, fases portales, que ahí nos se nombra todo eso, con el fin de saber qué es, cómo es, para qué, cómo está conformada esa patología, qué vasos están irrigando hacia la patología, si es vascular, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy relativo. Lo que les decía, ahorita es más fácil enviar todo en un CD y se envían todas las imágenes que se hicieron. Por ejemplo, los equipos pueden hacer 20 imágenes y hacen reconstrucciones de esas 20 imágenes. Entonces se pueden hacer hasta 200 y 300 imágenes de esas 20 y se envían todas. Si necesitamos hacer conversiones, hacemos el plano axial y se realizan reconstrucciones coronales, sagitales, y todo se envía. Esa es una ventaja que tienen los equipos de ahora, la modernización como tal. Entonces, con un solo disparo pueden tener muchísimas imágenes. Eso es muy relativo. Bueno, antiguamente se hacían imágenes, les di el ejemplo. Yo alcancé a trabajar con equipos seriógrafos, en los cuales el chasis era un marmotreto grande en el que cabían 100 placas, y en un estudio se iban 60, 80 placas tranquilamente para lograr dar una patología. Se gastaba mucho material.
pero había estudios en los que era necesario porque no había otra forma de realizar y de ayudar al médico para el mapeo de la cirugía futura que se le venía al paciente. Ahora pues lo que les digo, simplemente todo queda almacenado en un software y se escogen las imágenes que necesiten más. Bueno, entonces quedamos en 15. Trae 15 parcial.